Hola, soy tu amigo y tu servidor Alex Cruz y qué bueno volvernos a ver una vez más. Aquí estoy para poder traerte una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que pueda animarte cada día a buscar al Señor. ¿Te has sentido alguna vez desanimado, atemorizado, con temores, con miedo? Pero lo has sentido después de que las pruebas o los problemas han venido a tu vida. Pero eres de las personas que cuando te encuentras con amigos o familiares que están pasando por situaciones difíciles, eres de esas personas que los animas, eres de esas personas que siempre les estás diciendo que van a salir adelante, eres de esas personas que siempre dices, ten fe y ten esperanza en el Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas a tu vida, a veces tú también te sientes de la misma manera en que se sintieron las personas que tú has aconsejado. Hoy quiero hablarte acerca de eso. ¿Por qué te acobardas o por qué tienes temor si has estado hablando de fe? Y este es el tema que quiero hablar contigo. Quiero experimentarlo, por decirlo así, o tratarlo contigo. Y vamos a tomar de referencia el libro de Isaías, capítulo 35, del versículo 3 al versículo 6. Y hay una versión que es la versión, la traducción al lenguaje actual, y dice así: fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los cielos, se destaparán los oídos de los sordos, y los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. Esta palabra la encontramos en el libro de Isaías, y en los primeros versículos del capítulo 35, lo que Dios está hablando a través del profeta es acerca de un nuevo reino, una nueva vida, un nuevo mundo que se dejará venir cuando aparezca el rey deseado o el Mesías. Pero entre todas esas situaciones, lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo es que tienen que tener ese ánimo, es que tienen que fortalecerse, es que tienen que volver a tener esa fuerza o ese ánimo que tenían, y que había que animar a los demás. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el escritor del libro de Hebreos lo habla un poco diferente, porque está haciendo la carta al pueblo hebreo, ¿verdad? O porque así se le llama el libro de los Hebreos, que estaban pasando por una persecución, la iglesia perseguida. Habían perdido sus casas, habían perdido posesiones, estaban desanimados, estaban tristes, porque el servir a Jesús, el recibir al camino a Jesús en sus corazones, lo que trajo para sus vidas fue mucha decadencia, fue mucha tristeza, fue mucho dolor, fue destierro. Así que cuando el escritor del libro de los Hebreos les está poniendo las bases de que lo que ellos están haciendo o creyendo no es en vano, sino que tienen que ver a sus padres de la fe, cómo ellos también sufrieron, cómo ellos perdieron posesiones, cómo ellos en el anhelo de querer agradar al Señor también sufrieron persecuciones. Y por eso encontramos la galería en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, acerca de los héroes de la fe. Pero lo que llama la atención es que en ese capítulo encontramos a personas que con su fe lograron cosas grandes, como Abraham, como David,
como Sansón, como Jefté. Pero hay una parte de ese capítulo 11 donde encontramos que otras personas lo que fue es que sufrieron, y dice que fueron aserrados, fueron cortados, fueron puestos al fuego, sufrieron. Pero el escritor del Hebreo lo que está tratando de decir a ese momento y a nosotros es que en fin, si ponemos nuestra fe en el Señor, siempre vamos a ganar. Siempre vamos a tener esa victoria en nuestras vidas. Puede que logremos cosas grandes aquí en la tierra, pero puede también que perdamos. Y eso es algo que lo estamos viendo en nuestro tiempo. Nosotros, por ejemplo, los que vivimos en Latinoamérica o vivimos en Estados Unidos, nosotros no sufrimos de persecución como los creyentes cristianos que están viviendo en Afganistán, por ejemplo, en Irán o en China o en el África, donde son naciones que son regidas por el Islam, y ellos sí, estas personas sufren persecución hasta el punto de perder su vida. Otros al ser encarcelados, otros al sufrir una persecución en las áreas que realmente causan un sufrimiento en lo natural, todo por servir al Señor. Los que vivimos de esta parte aquí en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde la democracia es el centro de nuestras vidas, las persecuciones son un poco diferentes porque tenemos ese libre expresión, tenemos esa manera de podernos defender, pero de una u otra manera hay un tipo de persecución, y es aquí donde el escritor de los Hebreos escribe y dice, por lo tanto, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 12 y 13, dice: por todo esto no debemos de dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Ese es el consejo que da el escritor de los Hebreos, tomando como referencia Isaías capítulo 35 versículo 3, donde dice que tenemos que esforzarnos nuestras manos, tenemos que levantarnos y animar al que está decaído, traerle ánimo al que está cansado. Entonces, uno en Isaías está hablando acerca de que va a venir ese reino de ese el Mesías glorioso. Y Hebreos está diciendo también lo mismo. Están pasando por persecución, están pasando por violencia a causa de su fe, pero anímense, levanten sus manos, fortalezcan sus rodillas y traten de caminar por una senda justa, por una senda recta donde el pie no se pueda torcer. Pero en el libro de Job, capítulo 4, versículo 3 y versículo 6, encontramos esto mismo explicado o hablado de una manera un poco diferente, pero que trae el mismo significado para nuestras vidas. Elifaz, un amigo de Job, cuando Job estaba pasando por su prueba dura a causa de la pérdida de sus hijos, de sus hijas, a la causa pérdida financiera que lo perdió todo, a causa de la pérdida de la salud, que estaba con esas llagas en todo su cuerpo, Elifaz, su amigo, le dice lo siguiente en Job capítulo 4 versículo 3 y 6. Dice: antes de que te pasaran todas estas cosas, Job, antes de que perdieras tus hijos, tus hijas, tus posesiones financieras y tu salud, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo,
ahora que las desgracias te acosan, te desaniman, te llenas de miedo, como que te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Lo que el amigo de Job le estaba diciendo era: Job, cuando todo estaba bien en tu vida, cuando tenías prosperidad económica, eras feliz con tus hijos, con tus hijas, y tenías la salud, eras uno de los que animaba a los que estaban decaídos, era uno de los que levantabas al que estaba desanimado, eras uno que siempre ayudaba a que la gente volviera a tener esperanza. Pero ahora que te toca a ti vivir la realidad de la persecución, del dolor, de la pérdida, ahora que estás en esa situación decaído, desanimado, ahora dice, tú te desanimas, tú te acobardas, dice una versión diferente. Dice, ahora que afrontas calamidades, no te resistes, te ves golpeado y te desanimas. Y eso muchas veces les pasa a la mayoría de las personas. Cuando estamos bien, animamos a los demás, levantamos el ánimo y le decimos a la persona que está pasando por una enfermedad difícil, que tiene algún familiar en el hospital, o que está pasando por una crisis, que está perdiendo su casa o ha perdido su trabajo, pero como tú estás bien, yo estoy bien, nos es fácil dar esa palabra de ánimo y decirle a la persona: ánimo, vas a levantarte, vas a encontrar un nuevo trabajo, ya verás que va a salir tu hija, tu hijo o tu familiar del hospital. Y para nosotros a veces es fácil dar esas palabras porque no las estamos sintiendo, la situación no la estamos viviendo. Y nosotros decimos, cuando encontramos a unas personas en esas situaciones, debemos de ponernos en sus zapatos. Debemos de tratar de ver cómo es el dolor, el sacrificio, la angustia que está sintiendo, para que nuestras palabras no sean ligeras, para que nuestras palabras no sean así como: ya verás, esto es una simple enfermedad o es un simple problema que estás pasando. Pero realmente, cuando la situación nos toca a nosotros vivirlas, cuando perdemos el trabajo, cuando tenemos un familiar muy gravemente en enfermedad, cuando vemos que las finanzas no están funcionando, nosotros los que dábamos esas palabras de ánimo, adelante, vas a salir adelante, somos como Job. Dice, nos desanimamos, nos acobardamos. Y es entonces cuando a veces podemos escuchar esas frases de decir: bueno, ¿y no eras tú el que animabas? ¿Y no eras tú el que decía: pon tu confianza en el Señor? ¿No eras tú el que decía siempre que vas a salir adelante? Y ahora te ves acobardado, te ves triste, ahora no logras soportar tus propias pruebas. Nosotros por eso debemos de poner siempre nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Debemos ser empáticos, debemos de tratar de siempre animar a nuestro prójimo, a levantarlo cuando está pasando por una situación difícil. Pero cuando nos toca a nosotros, debemos de también mantener nuestra fe. Es ahí donde nuestra fe tiene que salir a relucir, porque a veces la fe se puede vestir de una manera, como podemos decir, mentirosa en nuestras propias vidas. Debemos de ser personas de una sola cara. Nuestra fe debe estar firme cuando estamos bien y debe estar firme cuando estamos pasando por las tormentas difíciles, y no encontrar personas así como Elifaz, que le dijo a Job, le dice, palabras no te faltaban para alentar a los tristes, apoyar al débil, pero ahora que sufres, no lo soportas. Así que yo quiero en esta mañana o tarde o noche, no sé dónde me estás escuchando ni qué hora del día me estás escuchando, decirte: mantente firme en el Señor. Mantente firme en el Señor. Levantemos nuestras manos si están caídas,
enderecemos nuestras rodillas si están dobladas y procuremos siempre caminar tomados de la mano del Señor, porque el Dios que te confiamos o que predicamos o que enseñamos debe ser real en nuestras vidas. Así como son reales nuestras palabras cuando animamos a otro, deben de ser reales en nuestras vidas cuando estamos pasando por la prueba, por el fuego o por las situaciones difíciles. Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, así que ánimo y adelante en el Señor.